Muy buenas tardes, amados hermanos. La paz de Dios con ustedes. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver versículo 1 y versículo 2, hermanos. ¿Qué tiempos estamos viviendo, amados? ¿Qué tiempos, qué días, verdad? Pareciera que todo empeora. Los precios de la canasta básica está subiendo mucho. No se diga, amados hermanos, lo que son materias primas para trabajar en algunas áreas, ¿verdad? Están subiendo mucho. Y bueno, hermano, ¿pero qué tenemos que hacer el pueblo de Dios? A ver, todo lo que estamos pasando está escrito. Todo, hermano, fue anunciado. ¿Qué es esto que estamos viviendo? Son las señales antes del fin. Todo esto que estamos viviendo son señales antes del fin, hermano. Pero ¿qué dice la Escritura? Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y tú dices, ¿cómo le hago si yo le pido a Dios paciencia? 2, puestos los ojos en Jesús, hermano. ¿Sabes cómo vas a caminar en paciencia? Con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, tú dices, paciencia más de la que estoy teniendo. Hermano, recuerda algo muy importante. Cristo está siendo formado en ti. No se te olvide, Cristo está siendo formado en ti. ¿Por qué? Porque tienes tú que alcanzar madurez, plenitud. Estamos hablando de la madurez de Cristo y de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, ¿está fuerte la prueba? Sí. ¿Cómo me pide el Señor paciencia? Con los ojos puestos en Jesús. Acuérdate lo que le dijo a Josué. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Tú tienes que ir adelante. Iglesia, eres de Cristo. Cristo murió por ti, lo dio todo. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que permanecer. ¿Sabes qué es permanecer? Te lo voy a definir muy bien el día de hoy. Estamos hablando de la voluntad de Dios, hermano. Y te voy a decir algo. Dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escúchame bien, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer? Entonces haz la voluntad de Dios. Aunque haya crisis, aunque haya aflicciones, aunque te duela la cabeza, aunque estés enfermo, hermano, Dios en su palabra te da todo para que tú puedas vencer. Pero sí necesitamos permanecer. ¿Cómo permanecemos? Haciendo la voluntad de Dios.
Amén. Ánimo, hermano. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por el poder de tu amor, Señor. Gracias por el poder, Señor, que tú nos has dado a la iglesia en el nombre de Cristo. Gracias por esa unción. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, gracias, gracias por las pruebas aún, Señor. Por los tratos que hemos tenido que pasar. Gracias, eterno Dios. Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aquí estamos como pueblo. Queremos que tú hoy, Señor, escribas tu voluntad en nuestros corazones, Señor. Y que nosotros podamos ser buena tierra, Señor, donde haya fruto al 100%, Señor. Padre, yo llevo en esta tarde, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que haya en el pueblo, hoy la sometemos en el nombre de Cristo Jesús. Desde la cabeza hasta los pies, toda enfermedad nerviosa, toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad de corazón, toda enfermedad de vías respiratorias, en todas y cada una de las áreas del cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, sometemos y confesamos la sanidad que tenemos en Cristo Jesús. Padre, hoy te pedimos que en el nombre de Cristo nos ayudes a poner colirio sobre nuestros ojos, Señor. Colirio en nuestros ojos. Tu gracia, Señor, para poder ver las cosas como tú las ves. No como están, Señor, en una realidad de tantos problemas, de carestía, de muchas cosas, Señor. Aquí estamos, amado Dios, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Te voy a invitar, iglesia, a que ores un ratito en lenguas. Kerandai mayeri andiriri astai tiririri aukoi koroboshei taramanai. Emaraya tarabaste torabaraki tuririri andai tarabaskei turibiri. Ekorabasei arandaraba kemanara yaramaki te ayarabasei yaroboniakai. O korobo yeya shediri andaraba kanderi amamama yarakoturubusheya. O koyarabarabasei andiri andarabaskeyo toroboshi tarabai bayetiriri adarabasiti. E karamandara maya seya diri andarabaskeyo turubi andarabaskaturiri andarababakoturui. E korabashe tarabarandarababastei tiriri andarabastei turibiri. E karabanderi biri atarabashe tiribiri kondorobostei tarabaraseti ribiri koturiri. Ay andarabastei kuribi andarabastei kuririri andarabarabashe tiriri. Dice la palabra de Dios: os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el nombre de Jesús, iglesia, presenta tu cuerpo como ese sacrificio vivo. En Cristo tenemos vida. Ofrece tu cuerpo como un sacrificio vivo. Puedes levantar tus manos, cántale. Cántale, empieza a adorar y vamos a entrar en canto, hermano, para que podamos mantener rindiendo nuestra razón en Cristo Jesús. Hablando entre vosotros con salmos, Aleluya, con himnos y canciones espirituales. Amén. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el que nos ciñes de poder. Porque creemos que en ti está la victoria, Señor. Tú eres nuestra victoria, Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Aleluya.
de poder, aleluya, aquel de mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a ti, solo a Él exaltaré. Oh mi Dios, al que me ciñe de poder, aleluya, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la Aleluya. Señor, toda la alabanza es para ti. Te damos gracias, Señor, porque estamos congregados en tu nombre. Tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, Señor. Eres hacedor de maravillas. Aleluya. Vamos a declarar las proezas que ha hecho, que hace y que hará nuestro Dios en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Agua en vino cambió, los ojos del cielo abrió, no hay nadie
Con el Señor tenemos asegurada la victoria siempre, en todo tiempo. Sí, Señor, gracias. Cuando permanecemos en Él, adorándole, bendiciéndole, dándole gracias, dice, lo leímos hace rato en su palabra, dándole gracias en todo. Tú eres majestuoso, Señor. Es verdad, no hay otro como tú, Señor. Eres digno, Señor. Queremos proclamar tu grandeza, Señor.
cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el Señor, cada palabra debe de cumplirse en mi amada, en mi iglesia. Por eso, la voz de los siervos que siguen hablando palabra de Dios, para que la iglesia oiga las palabras del Señor. Mira lo que dice el Señor, iglesia. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice el Señor, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. ¿Qué dice el Señor? Cuida de no hacer como mi pueblo, dice el Señor, que aun viendo mis proezas, dice el Señor, fornicaron en su corazón, dice el Señor, siguiendo a otros dioses. Por tanto, hoy te digo, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo tengo cosas para mi pueblo, dice el Señor. Yo estoy esperando, dice el Señor, que tú des todo tu corazón. Que puedas andar en mis caminos, dice el Señor. Porque es por fe, dice el Señor. Porque mis promesas son por fe, dice el Señor. Así que da el paso, dice el Señor. Yo estoy contigo, iglesia, dice el Señor. He aquí el arca del pacto del señoreador de toda la tierra. Pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu uno. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueron asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se parirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Serafán. Y los que descendían a la mar de los llanos del mar salado se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bendito eres, Señor.
Sea tu presencia, Padre. Sea tu presencia, Señor, delante de nosotros. Te adoramos, Jesús. Eres el único Señor. Aquí estamos, tu pueblo, rendidos y humillados ante ti, Señor. Mi corazón te canto, Dios, como un incienso en notas de amor. Quiero
Gloria a ti, Señor, por siempre. Mateo 21:13, amada iglesia, así como otros evangelios, registran un hecho, hermano, que Jesús está entrando al templo. ¿Y con qué se encuentra, hermanos? ¿Verdad? Entró varias veces al templo, pero en esta ocasión, fíjate lo que encontró, hermano. Encontró a gente vendiendo en el templo. Y no era malo que vendieran, hermano. Pero estaban vendiendo todo aquello que tenía que ser para el sacrificio. Y el pueblo no podía comprar, porque esa no era la instrucción de Dios. El pueblo tenía que traer de su ganado lo mejor, lo más engordado, decía la Biblia, ¿verdad? Porque era para Dios, hermano, no podía tener defecto. Pero entonces, ¿qué crees que hizo el pueblo? Dijo, ay, pues ya para no llevarlo cargando, pues mejor ahí lo compro en el templo y ahí ofrezco mi animalito. ¿Verdad? Y mira cómo Jesús, en Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. Aleluya. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, el 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y entonces les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, alguien pudiera decir, ¿Cristo se enojó? Hermano, Cristo tenía un celo Aleluya. por las cosas de Dios, por el templo, porque en la casa de Dios se haga lo correcto, Aleluya. para que en la casa de Dios siempre se haga conforme a la ordenanza. Y entonces te lo digo, te lo tengo que explicar. Ya no traían el animalito, ya no lo preparaban, lo compraban ahí. Pero ¿qué crees? Esos animales estaban cojos, ciegos, hermano, estaban mal. Y los sacrificios de ese tiempo tenían que ser aceptos, sin mancha. Por eso Jesús tiene que tomar esta acción, hermano, y enseñarle al pueblo de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Señor. Y les dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermano, ¿cuándo hacemos de la casa de Dios una cueva de ladrones? Cuando no hacemos lo que Él nos manda. Cuando hacemos lo que nos parece, lo que nos gusta, lo que nos acomoda, entonces empezamos a hacer cosas como las hace el mundo. Y cuidado, iglesia. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 2, porque es necesario que entendamos. Tiene que haber mucho entendimiento, hermano, en tu vida, en tu corazón, en tu vida, en tu ser, hermano. Tiene que haber un entendimiento claro de lo que tú eres en Cristo. Aleluya. Eres hijo de Dios. Ven, Señor. Dios te dio una posición al venir Cristo a tu espíritu y justificarte. Entonces te dio una posición. Eres hijo de Dios. Ven, Señor. Y el hijo de Dios tiene que tener muy buen entendimiento de lo que Dios quiere de él. Y primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Fíjate cómo dice la Escritura. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aleluya. ¿Más claro, hermanos? ¿Qué quiere Dios de nosotros como hijos? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo,
Y tú puedes preguntarte, ¿qué hay en el mundo? Mira, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 3 aspectos con los que nosotros debemos de tener cuidado: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 17. ¿Puedes leer conmigo en voz alta este versículo? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, entonces, ¿por qué al Señor le plació hablar del mundo y le plació hablar de los que hacen la voluntad de Dios? ¿Qué está diciendo? A ver, los que son mis hijos, los que tienen una posición en Cristo, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Verdad? Y 3 aspectos ya te dije. ¿Qué incluye esto del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque esto no proviene de Dios, proviene del mundo. Pero dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate que en esta noche Dios quiere que recalquemos 2 cosas: hacer la voluntad de Dios y permanecer. ¿Sabes que el que hace la voluntad de Dios puede permanecer firme, sin fluctuar en los propósitos de Dios? Pero, ¿qué le pide a su pueblo? ¿Qué le pide a la iglesia? Ten cuidado con tus ojos, ten cuidado con lo del mundo. 3 aspectos. Hoy te voy a definir lo que es, hermano, esto: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo voy a dar un poquito al final, pero primero necesito que entendamos en Cristo Jesús la voluntad de Dios. Cuando tú tienes disposición a hacer la voluntad de Dios, Dios te va a hacer permanecer. Vamos a ver las diapositivas porque necesitas ir conmigo paso a paso. Entonces tenemos que puntualizar perfectamente todo esto, mis amados, ¿verdad? Te estoy poniendo muy claro esto que está en estas diapositivas. El que hace la voluntad de Dios, hermano. Entonces, ¿eres hijo de Dios? Bueno, pues el Hijo de Dios tiene que tener una disposición muy grande en su corazón para hacer la voluntad de Dios. Hermano, Dios no te puede forzar a hacer su voluntad. Dios te va a decir, esto es lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, pero tú vas a determinar en tu corazón. Vamos a las diapositivas, hermano, para que tú puedas ver. ¿Qué dice como entrada a todo esto, hermano? El título es el siguiente. Y tenemos que poner mucha atención, hermano. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. El que hace la voluntad de Dios. Y te lo estoy recalcando con letras muy grandes. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Entonces, ¿en qué debe estar trabajando el pueblo de Dios en este tiempo? En hacer la voluntad de Dios. Sí, Señor. ¿Para qué? Para que puedas aprender a permanecer, hermano. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Vamos a ver la primera diapositiva después de este tema, hermano. El texto dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te voy a empezar a dejar tareas como esta.
quiero que te memorices este texto, hermano. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo puedes volver a leer? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Subraya, hace la voluntad de Dios y permanece. Dios quiere que tú seas de los que permanezcas. Siguiente diapositiva, hermanos. Fíjate, tenemos que tener mucho entendimiento. ¿Qué somos en Cristo? Fíjate que gracias al sacrificio, a la sangre que Cristo derramó, nosotros, hermano, fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Te voy a encargar que leas Apocalipsis 1, desde el 4, 5, yo te voy a leer el 6, y dice la Biblia, y nos hizo reyes, mira aquí ya está escrito, y nos hizo reyes. Gracias a Dios porque nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Dónde dice esto? Apocalipsis 1:6. ¿Te das cuenta que Apocalipsis es un libro que dice revelación? ¿Dónde recibió esta revelación Juan? En una isla, en la isla de Patmos, y él está recibiendo todas estas palabras. ¿Qué le está diciendo? Anota todo esto porque mi iglesia tiene que entender que somos reyes, que ustedes son reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Fíjate qué posición. Sí somos hijos, pero también somos reyes y somos sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios, también te lo escribo, reyes y sacerdotes. Y mira cómo termina diciendo, y reinaremos sobre la tierra. ¿Te das cuenta la acción? Reinaremos. ¿Qué quiere decir, hermano? Habla de gobierno, habla de autoridad, habla de reinar. Pero fíjate, que si no tenemos entendimiento que somos en Cristo, reyes y sacerdotes. Punto número 3. ¿Para qué somos reyes? Para reinar juntamente con Cristo. Esto habla, hermano, para tener dominio, para tener autoridad, para que en el nombre de Jesús, iglesia, sometamos todas las cosas, sometamos reinos, sometamos enfermedades, sometamos toda clase de situaciones. Aleluya. Te voy a pedir que leamos 2 de Timoteo 2, 12 al 14, porque tiene que venir entendimiento, hermano, en cuanto a lo que es reinar. 2 de Timoteo 2, del 12 al 14. Y dice la Escritura, hermano, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, dice, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero mira, recalca el 12 y el 13. Si sufrimos, el que aprende a sufrir, aprende a reinar juntamente con Cristo. ¿Y qué es sufrir, hermano? ¿Verdad? Que sepas pasar las pruebas y las aflicciones, hermano, con gratitud, no con queja. Hay muchas personas que cuando pasan una prueba explotan, hermano. Sale el carácter, revientan. Entonces no están sufriendo. No, hermano. La Biblia dice, si sufrimos, te das cuenta
que parte de la vida del cristiano es el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir constantemente? Porque dice la Biblia que el que aprende a padecer, aprende a vencer. Aquí en este pasaje dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Hermano, ¿cómo es que Dios nos hace reinar? Cuando tienes la actitud de Cristo de saber pasar una prueba sin quejarte, con gratitud en tu corazón. Aunque la prueba esté fuerte, hermano, aunque sea dolorosa. Mira lo que dice el 12, si le negáremos, Él también nos negará. Y luego dice el 13, si fuéramos infieles, Él no puede ser infiel. Él permanece fiel. Aleluya. Él no puede negarse a sí mismo. Mira qué detalles nos habla la Biblia. Ahora yo te preguntaría, vamos a la diapositiva. Ya dijimos por qué reyes, porque Dios quiere que reinemos con Él. Y para reinar, el sufrimiento es parte de lo que nos va a hacer reinar en Cristo Jesús. Hermano, pero cuando sufras, no te estés justificando. No le estés explicando a todos, mira, es que yo he pasado esto y he pasado lo otro, entiéndeme. No, hermano. Hay que saber pasar las cosas en Cristo Jesús. Fíjate lo que le decía Pablo a Timoteo. Que pasara aflicciones, pero que también hiciera su ministerio. Imagínate que Pablo le dijera, ok, estás sufriendo, entonces ahorita no cumplas con tu ministerio. No. Pablo le decía a Timoteo, soporta las aflicciones, pero también cumple tu ministerio al mismo tiempo. No porque estés pasando pruebas, digas, ay, ahorita no voy a atender el ministerio. No, hermano. Es muy clara la palabra. Número 5, hermano. ¿Para qué somos sacerdotes? ¿Por qué dice que en Cristo su sacrificio hizo posible que nosotros fuésemos reyes y sacerdotes? Hermano, un sacerdote es levantado para ministrar. La palabra ministrar es servir. Por eso te la estoy poniendo ahí en la diapositiva, hermano. A ver, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que no tengo tiempo. Hermano, entonces no estás haciendo tu función de sacerdote. Ministramos a Dios, pero también ministramos a los hombres. Amén. Y Éxodo 19:6, fíjate cómo al pueblo de Israel se lo dejó muy claro. ¿Para qué crees que te saqué de Egipto? ¿Nada más para que fueras libre? Sí, pero ¿qué función iba a hacer el pueblo de Israel? Hermano, 19:6 de Éxodo dice, y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes. Ah, gloria a Dios y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, la iglesia es la figura de Israel. Israel es la figura de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un reino de... ¿Y para qué somos sacerdotes, hermanos? Para ministrar. Si tú eres de los que no puedes estar en la casa de Dios porque tienes mucho trabajo, porque tienes mucha tarea, porque tienes que acabar tu semestre en la universidad, porque lo que sea, tienes que cumplir. Porque somos reyes y sacerdotes. Amén. Aleluya, hermano. Vamos a la cuarta diapositiva, hermano. Tenemos que ver ejemplos de lo que pasa en la Biblia, hermano. Tenemos que ver un ejemplo. Había un sacerdote que se llamaba Elí. ¿Dónde está este ejemplo? Está en 1 de Samuel, capítulo 2, el versículo 22 al 30.
Y el número 1 de esta diapositiva dice, ¿por qué no pudo permanecer ministrando a Dios como sacerdote? ¿Quién? Elí. ¿Qué pasó con Elí, hermano? ¿Sabes que el ministerio de sacerdote era para siempre? O sea, acababa una generación y le sucedía a otra, y así, pero siempre iba a haber quien ministrara. Pero en este caso, el sacerdote Elí, pues ya no pudo seguir ministrando. ¿Por qué? Vamos a ver primero de Samuel, capítulo 2, porque debes de mirar bien el ejemplo, hermano. Acuérdate que el Antiguo Testamento nos ayuda con muchos ejemplos para que la iglesia de Jesucristo no haga lo mismo, hermanos. Te lo vuelvo a decir. En el Nuevo Testamento es la iglesia. Pero el Antiguo Testamento nos pone infinidad de ejemplos. Vamos a ver cómo Elí, tú ves que dice ahí, Elí reprende a sus hijos, pero si los hubiera reprendido como entendemos, no los hubiera dejado seguir pecando. Y mira lo que registra la Biblia en 1 Samuel capítulo 2, del 22 al 30. Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Fíjate cómo se comportaban los hijos y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Sabes qué estaban haciendo sus hijos? En lugar de ministrar como sacerdotes, estaban buscando mujeres para tener relaciones sexuales con ellas en la puerta del templo, hermano. Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Alguien pudiera decir, pues sí los regañó, mire, aquí dice el 23. Hermano, no se trata de un regaño. Se trata de entendimiento. Fíjate cómo les dijo, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermano, no era solamente decirles. Estaban pecando, estaban deshonrando a Dios, y su obligación era no permitir que siguieran así ministrando. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mira lo que dice, mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. ¿Tú crees que dice la palabra Jehová los quería matar nada más porque sí? ¿Qué tipo de hijos eran? Rebeldes, contumaces. ¿Sabes que en la Biblia registra, en 2 de Timoteo, habla acerca de los hijos contumaces? Dice que un siervo que tiene hijos rebeldes, un ministro que tiene hijos rebeldes y contumaces, ¿verdad? No puede estar ministrando, hermanos. ¿Qué es un hijo rebelde? Pues un hijo que se rebela a las instrucciones de Dios. ¿Y qué es contumaz? Que permanece en un error. Que aún sabe que está en un error y sigue en él. Y entonces, por eso dice la Biblia, Jehová los quería matar. O sea, hermano, ¿cuál iba a ser la consecuencia por ser hijos rebeldes y contumaces? 26, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. 27. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿Verdad? Primera de Samuel 2:28. Y yo lo escogí por mí, sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí.
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Hermano, esta palabra es muy clara. ¿Qué pasa cuando un ministro honra más a sus hijos que a Dios? La palabra es muy específica, iglesia. Y te estaba yo diciendo hace rato, voy a corregir, es Tito 1:16, cuando le dice Pablo a Timoteo: por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, y si alguno tuviere hijos rebeldes y contumaz, no lo dejes estar en el ministerio. Hermano, hay muchas cosas que Dios... Ahorita te voy a dar bien, hermano. Fíjate, Tito 1:16. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Toma este pasaje, pero también te voy a dar el otro, hermano, donde le está diciendo, hermano, ¿cómo es que debe trabajar en las iglesias, hermano? Y la palabra de Dios es muy clara, hermano. Dice Tito 1:6. En Tito 1:6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ve la 9, el que fuere sin crimen. Está hablando de los ancianos, hermano. ¿Quiénes son los ancianos? Mira, vamos a regresar al 5. Porque Pablo le dijo a Tito que pusiera atención de estas cosas. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores, hermano. Es la función del pastor. 1:6. El que fuere sin crimen, marido de una mujer. ¿Te das cuenta que Dios es muy celoso? ¿Cómo deben ser los ministros? Maridos de una sola mujer. Pero fíjate bien, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces. La disolución es rebeldía, hermano. Y contumaces son aquellas personas que ya cayeron en un error, pero que no se salen de ahí, siguen con el error. Estamos hablando del ser sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Ministrar a Dios y ministrar al pueblo. Y si somos ministros, el ministro debe de cuidar todos estos detalles. Regresamos a la diapositiva. Hermano, en primer libro de Samuel 2, 22 al 30, ¿cuál fue la causa? Número 3. ¿Cuál fue la causa por la que Elí no permaneció en el sacerdocio? Por no honrar a Dios y honrar más a sus hijos. ¿Te das cuenta que partimos de 1 de Juan 2, 17, que dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre? Dios quiere que permanezcas como sacerdote ministrándole. Pero debemos de tener cuidado con este ejemplo, porque si Dios lo dejó en la Biblia, quiere que a ti no te pase. ¿Cuántos padres honran más a los hijos sabiendo que los hijos están viviendo en pecado? Y no honran a Dios.
¿Cuál fue la causa, hermano, de que Elí ya no pudiera permanecer? No honró a Dios y honró más a sus hijos. ¿Está claro el ejemplo? 4, punto número 4, consecuencia. ¿Sabes que Dios entonces había resuelto que ya no vivieran? En el sentido espiritual, cuando tú y yo no permanecemos ministrando a Dios, la consecuencia es que va a haber muerte espiritual. ¿Y qué crees? No solamente murieron los hijos de Elí. Yo te voy a pedir que sigas leyendo esta historia y ve con detalle todo lo que sucede. ¿Sabes qué pasó? Como Elí no honró a Dios, lo tuvo que quitar. Y se levantó otro sacerdote fiel. Mira, ve 1 de Samuel, capítulo 2 y versículo 35. Ya estaba escrito por Dios, hermano. 1 de Samuel, hermano, 2:35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Sabes que como Dios ya sabía que Elí lo había honrado, entonces Dios empezó a preparar a otro? ¿A quién preparó? A Samuel. Mira cómo la historia dice que una madre que no podía tener hijos pide un hijo, pero se lo consagra a Dios, y este es Samuel, hermano. ¿Sabes a quién levantó después de Elí? ¿El Señor? A Samuel. Hermano, estamos hablando de permanecer. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te haría una pregunta. ¿Quieres permanecer en Cristo hasta que Él venga? Hermano, tú y yo debemos hacer la voluntad del Padre. Cuidado con honrar más a tus hijos que a Dios. Muchas veces les gana el corazón a los padres por el amor que tienen por el hijo. Y por amar más al hijo, entonces hacen a un lado los mandamientos de Dios. Esto es lo que Dios quiere que tengamos cuidado, iglesia. Vamos a ver otro ejemplo, pero ahora vamos a ver un ejemplo en cuanto a rey. ¿Quién fue el primer rey, hermano, de Israel? Saúl. Ejemplo del rey Saúl como rey. 1 de Samuel, capítulo 15. Ya te lo expliqué, iglesia. Te expliqué que en el Antiguo Testamento puedes encontrar muchas historias que te van a servir de ejemplo, hermano. ¿Para qué? Para que no hagamos lo mismo, hermano. O para que hagamos lo correcto. Fíjate que Saúl es levantado rey para reinar con la autoridad de Dios. Y mira cómo Dios le da una instrucción. 1 de Samuel 15:2. Te voy a ir pidiendo que vayas conmigo en cuanto a los versículos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate, Dios le habló a través de Samuel al rey Saúl y le dijo: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. 3. Ve pues y hiere a Amalec. ¿De dónde venía la orden, iglesia?
de Dios. Y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Hermano, la orden era que destruyera todo, desde el rey hasta el más pequeño y los animales. Versículo 8. Mira lo que hizo el rey Saúl, hermano. Y tomó, y dice la Biblia, vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál había sido la instrucción, iglesia? Que matara al rey y a todo el pueblo. ¿Y Saúl qué crees? Simplemente no hizo caso a lo que Dios dijo. Desechó la palabra. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos, a los carneros y a todo lo bueno, que no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y flaco, destruyeron. ¿Qué pasó? Hicieron las cosas conforme a su parecer y no conforme a la orden de Dios. Iglesia, tengo que hacer que medites. ¿Tú haces la voluntad de Dios tal cual o haces lo que bien te parece? Porque dice la Biblia que te ha puesto como rey y sacerdote. 19. ¿Qué pasó? Porque no hizo lo que Dios le mandó. Versículo 19 de 1 Samuel 15. Ah, Señor, ¿por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al despojo, has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Hermano, recalca el 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová? Si somos reyes, tenemos que oír perfectamente la voz de Dios. Mira lo que hizo el rey, hermano. No oyó la voz de Jehová. 22. Es lo mismo que hoy le está diciendo Dios a la iglesia. ¿En qué se complace Dios, hermano? Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. 23. Escucha bien la palabra, iglesia. Tienes que meditarla, dice el 23, hermanos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando nosotros oímos la voz de Dios y no la obedecemos, nos estamos rebelando. Y dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, el infringir. Hermano, fíjate lo que describe la Biblia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Voy a pedir que me vean un momentito, iglesia. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Para qué te llamó Dios? Tenemos que tener muy bien nuestro entendimiento puesto en Cristo Jesús. ¿Para qué crees que te rescató? ¿Para qué crees que te redimió? Hermano, para que funcionemos como reyes y sacerdotes. ¿Qué debe hacer un rey?
oír la voz de Dios y hacer la voluntad de Él. ¿Qué debe hacer un sacerdote? Honrar a Dios y no honrar a los hijos. Hoy estamos viendo muchos ejemplos de padres que están honrando más a los hijos que a Dios. Y luego decimos, ¿por qué será que ya no siguen el Evangelio? ¿Por qué será? Iglesia, la palabra es muy clara. Por eso dice el Señor, tú sí debes ser sí y tú no debes ser no. Si es sí, obedece. Si es no, entonces. Por eso el Señor muchas veces dice, escoge a quién vas a servir. Josué le dijo al pueblo. Elías también le dijo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal, pues váyanse detrás de Baal. Pero no puedes seguir así. Iglesia, Dios quiere que tú permanezcas hasta que Cristo venga y tú reines juntamente con Él. ¿Sabes que Cristo viene en el rapto y se lleva a la iglesia que permanece? A la iglesia que obedece, a la iglesia que está buscando hacer su voluntad. Y va a los cielos, se celebran las bodas y luego vamos a regresar, hermano. Y vamos a reinar 1000 años aquí en la tierra. Vamos a reinar con Cristo, hermano. Lo que no pudiste hacer en tu vida, en esos 1000 años lo vas a poder hacer. Si no viajaste, vas a poder viajar. Fíjate lo maravilloso que va a suceder cuando en el milenio, hermano. Pero ahorita Dios lo que está buscando de su iglesia es que su iglesia haga su voluntad. ¿Para qué? Para que pueda permanecer. ¿Sabes que no toda la iglesia que es cristiana va a ser raptada, va a participar en el rapto? Porque no todos obedecen a la voluntad de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios en esta noche? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace mi voluntad permanece para siempre. Iglesia, ¿estás honrando más a tus hijos? ¿O también estás honrando a tus padres más que a Dios? Un día llega un hermano y me dice, pastor, y llegó llorando y me dijo, ay, Dios me habló y ¿sabe qué? Ya no voy a diezmar porque el diezmo se lo voy a dar a mis papás. No. El diezmo es de Dios. Y no puedes hacer con el diezmo lo que a ti te plazca. Hay gente que toma el diezmo para andar dando limosna a la gente. No, hermanos. Dios es muy claro con el diezmo. El diezmo va y se deja, hermano, en el alfolí. Porque es de Dios. Dios decide qué hacer con el diezmo. Iglesia, tenemos que entender perfectamente cuál es la voluntad de Dios para que la conozcamos y la hagamos, la oímos y la hacemos. ¿A quién estás honrando más? ¿A tus hijos? ¿A ti mismo o a Dios? La iglesia tiene que entender perfectamente lo que Dios quiere de nosotros. Fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Iglesia, ¿a quién estás ministrando? ¿Con quién estás cumpliendo? Al estar aquí en la tierra tenemos que reinar.
Hermano, tomar autoridad sobre aquellas cosas de las que Cristo quiere que tengamos autoridad. Amén. Vamos a regresar a la diapositiva, hermano. Y vamos a ir concluyendo con esta enseñanza del día de hoy, hermano. ¿Le das la gloria a Dios? Sí, hermano. Hermano, ¿qué pasó con el rey Saúl, hermano? Número 1, 1 Samuel 15, ahí ya te dije los versículos. ¿Por qué no pudo permanecer como rey? 2. ¿Cuál fue la causa? 3. Desechó a Dios, hermano. ¿Cuándo nosotros desechamos a Dios? Cuando desechamos sus mandamientos. ¿Cuál será la consecuencia, hermano? ¿Cuál fue la consecuencia de que Saúl no reinara como Dios le dijo? Obedeciéndole. La consecuencia es que Dios lo desechó. Fíjate cómo dice la Biblia: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermano, bendito sea Jesucristo que tenemos una posición. Esa posición de hijos quiere que aprendamos a ser reyes y sacerdotes. Reyes para reinar en el nombre de Cristo, tomar autoridad sobre enfermedades, sobre circunstancias, sobre situaciones. Y sacerdotes para que en todo tiempo le estemos ministrando a Él. Aleluya, iglesia. Vamos a la siguiente diapositiva. Hermano, dice ahí, ¿somos de quién? De Dios. Somos de Dios, tu cuerpo es del Señor. 3 aspectos del mundo pecaminoso con abierta hostilidad hacia Dios. ¿Cuáles son? Inciso A, los deseos de la carne. Toma nota de todo esto, iglesia. ¿Qué son los deseos de la carne? Incluyen los deseos impuros y el correr tras los placeres pecaminosos y las satisfacciones sensuales. La palabra sensual es de los 5 sentidos naturales, iglesia. Te voy a pedir que tú leas en casa 1 Corintios 16, 18. Lo vas a transcribir, iglesia. Filipenses 3, 19 y Santiago 1, 14. Esto tiene que ver con los deseos de la carne. Reitero, 1 Corintios 16, 18, Filipenses 3, 19 y Santiago 1, 14. Hermano, tiene que ver con los deseos de la carne. Te reitero, que incluyen los deseos impuros, cuando hay deseos impuros, y cuando corremos o se corre tras estos placeres pecaminosos y satisfacciones sensuales. Cuando nos dejamos guiar por los sentidos de la vista, del oído, del gusto, del tacto, del olfato. Hermanos, inciso B, los deseos de los ojos. Fíjate lo que incluye. Se refiere a la codicia o al apetito sensual por las cosas atractivas a la vista. ¿Cuántas cosas nos atraen, iglesia? Pero que no son lícitas para nuestra vida, pero prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. Éxodo 20, 17, Romanos 7, 7. También, por favor, vamos a transcribirlos para que podamos entender con qué tiene que ver los deseos de los ojos. En la actualidad incluye el deseo de entretenerse viendo pornografía, violencia, impiedad e inmoralidad. ¿En dónde? En el teatro, en la televisión, en películas, en revistas. Aquí hay pasajes que te van a ayudar. Génesis 3:6, Josué 7:21, 2 de Samuel 11:2, Mateo 5:28. Tarea, iglesia. Hay que buscar estas citas bíblicas, leerlas, transcribirlas y ver qué me quiere hablar mi Señor.
Reitero las citas. Voy a volver a leer. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia. Codiciar, hermanos. O a tener un apetito a través de los sentidos. Por las cosas atractivas a la vista. Lo que nos atrae. Pero prohibidas por Dios. Incluso el deseo de observar lo que da un placer pecaminoso. ¿Qué pasajes? Éxodo 20:17 y Romanos 7:7. En la actualidad incluye el deseo de entretenerse viendo pornografía. Normalmente la pornografía atrae mucho a los hombres, pero hoy en día también ya están siendo provocadas muchas mujeres. Violencia, impiedad e inmoralidad, tanto en el teatro, en la televisión, películas y revistas. Pasajes bíblicos: Génesis 3:6, Josué 7:21, 2 de Samuel 11:2 y Mateo 5:28. Hermanos, ¿qué te pide el Señor? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuidado con los deseos de los ojos. ¿Seguimos, iglesia? Siguiente diapositiva. Inciso C. La vanagloria de la vida, que habla ahí en 1 de Juan 2:15, hermano. Se refiere al espíritu de arrogancia e independencia. Esta independencia es autosuficiencia, por eso dice autosuficiente, que no reconoce a Dios como Señor, ni su palabra como la autoridad suprema. Es el espíritu que se exalta, glorifica y asciende como centro de la vida. Aquí es solo un pasaje, Santiago 4:16. Fíjate lo que dice, hermano. Un espíritu de arrogancia e independencia. Cuando nos queremos sentir libres y decimos, yo voy a hacer lo que yo quiera, tengo derecho a ser feliz, etc. Autosuficiente, pero no se reconoce a Dios como Señor, ni su palabra como la autoridad suprema. Hermano, la Biblia es la autoridad máxima en esta tierra para nosotros. Es el espíritu que se exalta, glorifica y asciende como centro de la vida. Santiago 4:16. A ver, iglesia, voy a pedir que pongamos atención. Lo último que voy a decirles para poder cerrar. ¿Qué quiere Dios en nuestra vida? Que permanezcamos. ¿De dónde viene permanecer? Viene del vocablo, en el original es menó. Hermano, ¿y sabes qué significa esta palabra menó, hermano? Mantener una comunión ininterrumpida. Cuando tu comunión con Dios no se interrumpe. Eso es permanecer. ¿Qué es permanecer, iglesia? Es resistir al enfrentar aflicciones. Estás enfrentando aflicciones, gloria a Dios, iglesia. Pero hay que resistir. ¿Cómo lo hacemos? En el nombre de Jesús. Adheridos a Cristo, hermano. Ahora sí, hermano. ¿Qué es permanecer? Viene del vocablo, ya te lo dije. ¿Cuál es? Menó, hermano. ¿Y qué quiere decir? Mantener una comunión ininterrumpida. Es también cuando resistimos al enfrentar aflicciones. Iglesia, voy a pedir que podamos vernos para que podamos ir terminando. ¿Qué quiere Dios de ti, iglesia? ¿Sabes lo que está haciendo Dios al permitir esta prueba? Se está asegurando que tú no vuelvas atrás. Por eso la intensidad de la prueba, hermano, está muy fuerte. Ahorita ya se están encareciendo las cosas, hermano. Va a venir una carestía tremenda. Es una aflicción, hermano. Pero ¿sabes qué? También Dios quiere que permanezcas.
Hermano, ¿qué quiere Dios? Quiere asegurarse que tú no vas a poner tus manos en el arado y vas a voltear atrás. No. Por eso comenzamos este texto, esta enseñanza, con puestos los ojos. Pero mira toda la enseñanza. Hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué te va a ofrecer el mundo, hermano? Te va a ofrecer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Dónde tienen que estar puestos tus ojos? Yo siempre les he dicho, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te redimió? Vamos a ver Juan 15, porque es pertinente que podamos terminar con esto, hermano. Juan 15. Hermano, ¿está difícil la situación? Sí, está muy difícil. Pero los ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. ¿Por qué en Jesús? Primero, porque es el autor de nuestra salvación. Segundo, hermano, porque si Él pudo, nosotros podemos en Él. Todo lo podemos en Cristo. Juan 15, hermano. ¿Cómo comienza diciendo Juan 15? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y mira lo que sigue. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Las aflicciones son para limpiarnos, hermano. Pero a veces no las entendemos. Sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua. Pero las aflicciones tienen su propósito de parte de Dios. Hermano, cuando estés en la aflicción, no veas la aflicción, ve a Dios, hermano, puestos los ojos en Jesús. 4, versículo 4. Iglesia, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿En quién tenemos que permanecer? En Cristo. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate la garantía que tenemos en Cristo, que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, permaneces en Dios. Y al permanecer, hermano, puedes pedir y Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. 9. Como el Padre me ha amado, 15:9 de Juan, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿En dónde tenemos que permanecer? En el amor de Cristo. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Fíjate bien, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Iglesia. Primera carta de Juan, capítulo 2. No améis al mundo, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Hermano, ¿por qué Dios nos deja vivir en un mundo cruel y difícil? Porque quiere que aprendas a tomar dominio en Cristo y tú gobiernes, reines en las cosas y que las cosas no reinen en ti. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Termina conmigo el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿te das cuenta que en Cristo podemos permanecer? ¿Eres rey y sacerdote? ¿Qué función tienes que hacer? ¿Qué función tenemos que hacer como hijos de Dios? Reinar sobre aflicciones, sobre muchas cosas, tentaciones, infinidad de cosas. Pero también tenemos que ministrarle a Él. El enemigo va a querer sacarte de la voluntad de Dios. Te va a distraer con muchas cosas. Está distrayendo a muchos hermanos en este tiempo. Ay, pastor, no voy a poder ir a la reunión porque me pasó esto, porque me pasó lo otro. Distracciones. Y piensan que están haciendo lo correcto. No, hermano. Tú tienes que reinar en Cristo Jesús. Tienes que reinar en Cristo Jesús. ¿Alabas a Dios? ¿Estás pasando pruebas? Las aflicciones, hermano, tienen su propósito. ¿Puedes levantar tus manos? Gloria a Dios, hermanos. ¿Sabes con quién habita Dios? Hay un canto que dice, lo cantamos el martes, a el alto y sublime, que habita la eternidad. Y dice que Él habita allá, hermano, en las alturas, pero también habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sabes quién es un hijo humilde de espíritu? El que oye su palabra y camina en el temor de Dios. ¿Puedes cantar este canto, hermano? Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y ese eres tú, hermano. Eres tú, hermano. Quita toda distracción, quita todo aquello que te está impidiendo y tienes que honrar a Dios. Hermano, no digas, voy a ver si puedo. Hazlo en el nombre de Jesús. Voy a pedirte que cantemos este canto. Ministrale a Dios. Ministrale a tu Señor. Cuando tú le ministras, Él te va a ministrar, hermano. Gloria a su nombre. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria,
habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. La gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo a la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo Dios, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre, que en toda situación que tu pueblo esté atravesando, tú le des victoria, Señor, que le des sabiduría, que le des gracia, Señor. Hermano, bien en alto tus manos y dile al Señor: yo quiero permanecer en ti, Señor. No quiero estar separado de ti, Dios. Porque dice tu palabra que separado de ti nada puedo hacer. Hermano, levanta tus manos y dile: gracias por las aflicciones. Gracias por la enfermedad. Gracias por las circunstancias difíciles. Pero Señor, yo te pido victoria en el nombre de Jesús, para que con tu palabra yo siempre haga lo correcto, Señor. Y al hacer lo correcto estaré haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo, a tus hijos. Todo aquel que escuchará este mensaje, Señor, que recuerde que en Cristo hay salvación y que separados de Cristo nada podemos hacer. Gracias, Señor. Siempre a ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, este domingo cambia el horario. Se adelanta una hora desde el sábado, hermano. Así es que, gracias a Dios, vamos a reanudar cultos presenciales. Mañana estará quedando todo, hermano, para el internet, etcétera, etcétera, hermano. Y que el domingo, aquellos hermanos que son de muy lejos y que no pueden, hermano, estar con nosotros, puedan ver la transmisión. Pero si tú puedes venir, hermano, aunque estés un poquito lejos, fíjate, hay hermanos que vienen hacia acá y hacen 2 horas de camino. Dios puso en su corazón ser parte de la iglesia. ¿Y qué crees? Ellos vienen desde muy lejos y vienen a congregarse. Hermano, acuérdate, siempre haz la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo, pues ya en el templo, hermano, y en la transmisión. Y seguiremos con transmisión de niños a las 5 de la tarde, hermano. Así es que estate al pendiente, porque vamos a mantener en tanto que Dios nos diga en su voluntad para seguir transmitiendo. Hermanos, la paz de Dios es contigo. Muchas bendiciones. Un gran abrazo.